Bien, para esta ocasión vamos a trabajar con las lambdas, con objetos, ¿sí? Hemos visto lambdas con doubles, con enteros, con strings, si mal no recuerdo. Pero bueno, para esta ocasión vamos a trabajar un poquito con objetos. Quiero definir, quiero definir una clase en la cual nosotros podamos primeramente visualizar cuál sería el uso, ¿sí?, en sí tangible que se le puede dar a la parte del desarrollo de software, trabajando en este caso, bueno, desarrollo específicamente, desarrollo web, ¿no? Si vos tenés que traer un objeto de la base de datos y tenés que manejar un objeto de la base de datos y tenés que hacer una implementación específica, una funcionalidad concreta, ¿sí? En este caso, trabajarías con Java 8. Entonces, aplicando el tipo lambda, predicados, trabajando con objetos, hipotéticamente que trabajes con algún framework que por el momento no hemos visto, ¿sí? Pero tenés que tener en consideración que tenés que manejar un framework. Entonces, lo que modelamos trabajando con clases, en este caso dentro del punto Java, sería justamente eso. Si estuviésemos modelando el acceso a datos que tuviésemos hipotéticamente si trabajásemos con bases de datos. Pero en este caso lo mantenemos toda la información en memoria. Si todos los objetos los creamos en memoria y trabajamos con ellos. Bien, la clase que podemos implementar será una clase tipo notebook, más o menos siguiendo el parámetro que estamos utilizando de trabajar con objetos electrónicos, ¿sí? Y podríamos declarar tres campos, en el cual podría ser, por ejemplo, el ID, el nombre, marca. ¿Sí? Se me ocurre, sí, manejar tres campos, porque podemos agregar más campos, pero digamos no vamos a trabajar con todos, ¿sí? Es una ejemplificación genérica para este curso, digamos. Después podríamos ver un curso más intermedio de Java y podríamos aplicar algún tipo de ejemplificación un poco más compuesta, ¿sí? Sería algo que debería notar, así que bueno, en este caso podríamos trabajar con el ID, entero o long, como vos quieras, ¿sí? La marca, nombre, ¿sí? Y una particularidad que seguramente previo a esto te voy a estar anexando es cómo nosotros utilizamos Lombok, ¿sí? Lombok, ni más ni menos, creo que igual en los videos previos, si te lo anexo lo he explicado detalladamente, es un tipo de librería que nosotros nos va a agilizar el desarrollo del software, ¿sí? Veníamos trabajando con getters, setters, toString, hashcode, etcétera, etcétera, pero ten en consideración que eso demanda tiempo, ¿sí? No es lo mismo desarrollarte, por ejemplo, tres campos que desarrollar, por ejemplo, 20 campos. Demanda tiempo y demanda mantenimiento, ambas cosas. Así que este tipo de librería nos va a agilizar a nosotros justamente esto. Si nos abstraemos de los getters, los setters, los constructores, etcétera, etcétera. ¿Y cómo definimos justamente el uso del lombo? Bueno, tenemos varias etiquetas. Una de ellas es, por ejemplo, la etiqueta data, ¿sí? Esto se llama annotation. Acuérdate que se ha trabajado en algunas cuestiones específicas en Java, pero en este caso se llama annotation y nos va a permitir referenciar justamente el nombre de uso, ¿sí? Específicamente, ¿qué sería la data entonces? Bueno, es cuestión de que leas. Si pasamos ahí, te dice justamente para qué serviría. Pero a modo sucinto, te podría decir que esto lo podríamos implementar cuando nosotros queremos utilizar los getters, setters y todos los métodos dentro de la clase. Entonces trabajamos con data. Bien, constructores. Sabemos perfectamente que tenemos constructores paramétricos y sin parámetros. ¿Sí? En este caso, NoRConstruct y AliveConstruct. Y dentro de ellos podríamos definir todo eso, ¿sí? Si nosotros quisiésemos, hipotéticamente hablando, definir un constructor específico, porque claro, acá te dice todos los argumentos para el constructor, ¿sí? Ars construct, todos los argumentos para el constructor. ¿Y qué pasa si quiero trabajar con un constructor en específico? ¿Sí? No sé, un constructor que no tenga el ID, que tenga el nombre y la marca. Si hipotéticamente trabajo con base de datos, el ID debería autoincrementarse. ¿Sí? Acuérdate que el ID es un número. ¿Sí? Yo no quiero que, si inserto un objeto en una base de datos, cosa que todavía abstraigo un poco de todo eso, pero te lo voy comentando, si inserto un objeto en una base de datos, yo no quiero estar insertando el número de forma manual. Yo no quiero traer la última operación realizada en la base de datos y en base a eso voy incrementando uno en uno, ¿sí? Eso tiene que hacerlo de forma automáticamente lo que es la base de datos, ¿sí? De forma automática, digamos. Así que necesito constructores en los cuales, por ejemplo, ciertos campos no van a estar incluidos. Entonces ahí cuando nosotros definimos de forma manual el constructor. Pero en este caso déjalo así, ¿sí? Así no te complicas. Bueno, mira, fíjate que hemos simplificado mucho la clase, ¿sí? Olvídate de los constructores, olvídate de los constructores, olvídate de los getter setters. Tenemos esto, ¿sí? Y gracias aquí a Lombok. ¿Se entiende? Bien, excelente. Vamos a empezar a definir entonces un poquito
vamos a empezar a definir un poquito entonces la metodología de uso para lambdas de tipo predicados. Y dentro de este método vamos a crear dos objetos trabajando con esta clase, ¿sí? Notebook. Y podríamos trabajar, por ejemplo, con, bueno, algunas notebooks. Por ejemplo, a ver, podríamos buscar acá notebooks. Ahí. Y tendríamos en este caso, vamos a definir primeramente la clase notebook, ¿sí? nt notebook 01, o vamos a escribir para que se entienda. Creamos ese objeto, ¿sí? Y dentro del constructor podemos trabajar con vacío o con estos parámetros. Bien, el ID por un momento vamos a trabajarlo, vamos a dejarle que sea 1. El nombre podríamos dejar que sea ID3, ¿sí? Ahí. Y la marca, en este caso sería que Lenovo, Intel, no, sí, Lenovo. Buenísimo. Vamos a crear otra notebook, ¿sí? Otro objeto, mejor dicho. Y creamos, por ejemplo, esta, Pabellón. Simplificamos un poco. Ahí. Esta sería HP. Buenísimo. Ponemos el ID y acá ponemos notebook 02. Ya tenemos estos objetos creados, ¿sí? Y ya estamos haciendo uso de la clase. O sea que la magia ya está intrínsecamente relacionada. En este caso podríamos definir un predicado para justamente tomar, por ejemplo, o comprobar que el ID sea válido, trabajando con lambdas de tipo predicado, cosa que ya hemos visto en el video de lambdas, cosa que ya hemos visto en el video de lambdas para enteros, así que lo podemos implementar en esto, algo tangible, algo real, digamos. Bueno, entonces creamos un predicate, ¿sí? Hay que importarlo lógicamente de java.util.function, ¿sí? Y va a tener un generic, ¿sí? Ese generic va a tener que ser un integer, efectivamente. Luego de esto podríamos indicar que sea, por ejemplo, vamos a escribirlo completo porque si no vamos a tener problemas, ¿sí? ID. Y esto va a hacer referencia a, por ejemplo, bueno, el campo que queremos obtener. ¿Sí? Acordate que hemos visto en su momento que nosotros nos abstraemos un poco de la declaración de parámetros para el uso de estos tipos de predicados, y las lambdas van a tener que hacer su magia cuando nosotros trabajamos en sí con parámetros intrínsecos, que nosotros no tenemos que definir una operación concreta, sino que pasando objetos, esos objetos van a realizar ese tipo de operación, digamos. Este objeto podríamos llamarle ID, ¿sí? Declarando un tipo de lambda de esta forma. Lo que podríamos decir es que esto cumpla siempre y cuando, por ejemplo, el ID o este objeto sea igual a el ID del objeto. Hay muchos nombres, pero acuérdate que los nombres en este caso hacen referencias a enteros. ¿Sí? Estamos trabajando con enteros. Así que si lo querés traspolar, espera que lo termine de escribir y ahora te lo explico un poco mejor. Sí, en este caso sería 901. Bien, perfecto. El punto get es ID, no es punto get, fíjate. ¿Se entiende? Entonces de esta forma almacenamos el ID de dicho objeto. Primeramente traemos el ID, siempre y cuando en este caso sea el ID de este objeto. Esto lo habíamos visto. Acuérdate que podemos hacer el punto test. Vamos a escribir un sysout para, en este caso, decir que estamos haciendo una comparación de IDs y trabajar con ese punto test. Notebook 01 id.test y le pasamos que un número, ¿sí? Por ejemplo el 1, y verificamos que sea verdad, si es true o no es true. En este caso sabemos perfectamente que tiene que ser true, ¿sí? Porque acá la comparación interna que se hace para este tipo de lambda
es verdad, ¿sí? Por ende se va a almacenar el ID en este objeto, de tipo integer, ¿sí? Trabajamos con el tipo wrapper, para ese tipo de generic. Entonces, esto era F5, F5, Shift F6, ¿sí? Y en la consola deberíamos tener ese true. Y solucioné el error, simplemente lo que hice es eliminar el módulo.info que automáticamente te genera cuando vos creas un proyecto desde cero. He estado haciendo algunas modificaciones al proyecto y parece ser que lo rompí en algún punto, así que lo elimino y automáticamente que la máquina virtual de Java se encargue de ello. Así que fíjate que nosotros tenemos en la salida ese true.